Seguimos, jóvenes. Ahorita, Lick. Seguimos con el grupo 3. Ahí se ve la pantalla ya, licenciado. Lick, fíjese que nosotros, al igual que el grupo anterior, tenemos duda en la utilidad de la primera pregunta que hicimos, ¿verdad? Que es para saber quiénes sabían de las políticas. Pero yo considero que esa sí no la tomaríamos en cuenta para la resolución de la hipótesis, ¿verdad? Lick, ¿se me escucha? Sí, estoy leyendo. Ah, bueno. Ok, entonces, Javier, Luego la pregunta, ¿cuál era? ¿Conoce la política monetaria? la hipótesis, ¿Sí? nuestro grupo Sí, es es la de arriba. Ok. Voy a hablar, Javier, las tablas, después te cedo la palabra donde te había hecho en la tabla 5. Ok, licenciado, nuestra hipótesis es si la pandemia de COVID-19 y la guerra de Ucrania y Rusia ha provocado cambios en la política monetaria, cambiaria y crediticia en Guatemala durante el periodo 2020-2022. Y la primera pregunta, la 3, que dice, ¿conoce cuál es la política monetaria, cambiaria y crediticia que impulsa la Junta Monetaria de Guatemala? Y de la encuesta obtuvimos los siguientes datos, que de los 400 encuestas, el 177, el 44% respondió que sí la conocen, el 52%, que son 208 estudiantes, respondieron que no la conocen y 15 que se quedaron en blanco, que es el 4%, que nos da el 100% y los 400 encuestados. Sí. Ahora, de ahí para la siguiente pregunta, que es lo que ya considero que empezaríamos a tomarlo para la investigación, es de solo los que respondieron que sí sabían. No, yo creo que deben tomar la anterior también, porque son los datos de la encuesta. Digamos, bueno, solo el 44% de los encuestados dijo que sí conocía la política monetaria. Entonces, de ese 44% ya es la pregunta 4, ¿va? Sí, ese 44%. Que son y de esos estudiantes. 177. Ese es ahora el 60%. Sí, ahora, de esos que conocen, se les preguntó si consideran que la guerra de Ucrania y la pandemia del COVID impactaron en las políticas monetarias de... Perdón, ahorita lo vuelvo a poner. Ahí está. Impactaron en la política monetaria cambiaria y crediticia de Guatemala. Y de esos solo 149 respondieron que sí, 26 que no y 2 ninguna. Ahora, a la hora que sería la siguiente pregunta de los que respondieron que sí, se les preguntó directamente cuál fue el impacto que tuvo. Y ahí sí tuve otro problema con andar leyendo qué poner en cada uno. Yo generalicé lo que son el alza de los precios porque empezaron a poner solo incremento en los precios, incremento en combustibles y sus derivados. Pero la mayoría... Bueno, de hecho,
digamos, una disminución en la tasa líder ya es un cambio en la política, ¿ah? Sí, ahí sí ya algunos me especificaron también, pero también otros solo pusieron tasa, ¿verdad? Como respuesta, entonces supuse que ahí debería ponerlo. Y lo Bueno, que más fíjate me dieron que, problemas de saber dónde poner son los otros, que eran como dos que ponían solo desempleo, dos que ponían economía y así sí, pues, variados. sí, es ahí ese criterio de ustedes, ¿verdad? Ajá, y no sabía qué tantos poner, ¿verdad? Sigamos. De ahí, ahí estaría la gráfica de cómo nos quedarían la distribución de ellos. Bueno, yo creo que ustedes deben empezar su informe con lo bibliográfico, Y señalando qué cambios hubo en la política monetaria en ese periodo. Y después, con lo que pudimos observar, sí va en línea con lo que nos proporcionó el Banco de Guatemala, ¿verdad? Que le pedimos información de lo que sucedió en esos años y nos dieron cabal incremento en los precios y al igual que la tasa líder de interés disminuyó eso de lo tienen que que nos poner respondieron ustedes, ellos. ¿verdad? Entonces, de ahí, De ahí los otros sí tendríamos que ver más en específico. Ajá. ajá, empezar con lo general, que es la información bibliográfica, y luego irla reforzando con lo que dicen los encuestados, hasta concluir si se comprueba o se rechaza la hipótesis. Sí. Y ahí tenía duda de que si también a la hora de hacer comparativas de cada año con lo que vendría siendo la tasa de interés, ir a hacer también una tabla de cada uno, por decir, de la inflación, otro de la tasa, Pero en una tabla y así ir, todos los o años, será ¿verdad? que solo. No, para Sí, que se mire la variación en una tabla o en una gráfica todos los años, ¿verdad? Cómo estaba en cada año. sí, sí. Ajá. Bueno, entonces esto estaríamos agregando, ¿verdad? Sí, pues. De ahí con lo que viene siendo los que respondieron que no nos... ya, sí, ahí estaría. Nos empezaron a poner de que no tenían relación con el país, que ya son, que no tuvo impacto, son 26. De esos 26 nos empezaron a responder de que el país no tiene relación con Rusia y Ucrania, más que nada, como que se olvidaron de la pandemia y no pusieron nada. Sí, pues. Bueno, Y hay bueno, que, hay que buscar algo, ¿verdad? Que refute eso, ¿verdad? sí, esa sería el único. Porque los otros empezaron, las otras respuestas que puse en otros de no, por ejemplo, puso disculpas de que no recordaba cuál era la pregunta anterior y cosas así. Bueno, esos son los resultados, ¿verdad? Que es lo que aquí lo que tenemos que hacer es interpretar los resultados, ¿verdad? Sí, eso sería lo que tendríamos tabulado, la Muy respuesta. bien, ahí estamos. Una preguntita para los compañeros del grupo 7. ¿Ya lograron hacer las entrevistas? Buenas tardes, licenciado. Fíjese que pues solo hemos logrado una, nos faltan dos. Que ya Bueno, tenemos fecha que nos van a... Un licenciado nos solicitó que la mandáramos y él entre el lunes y el martes nos iba a mandar sus respuestas. cuando las tengan me las manda, por favor. ¿Está bien, Lico? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces seguimos con el grupo 4, compañeros.
Buenas tardes, licenciado. No sé si ya se ve mi pantalla. Sí. Nosotras, como a modo de presentación, decidimos hacer un tablero en donde se ilustraban nuestras gráficas. Aquí teníamos duda porque, bueno, primero tenemos dos preguntas. Y en base a... La primera es, considera que durante el periodo de los años 2020 al 2023 hubo un aumento constante y sostenido de los precios de la canasta básica alimentaria y canasta ampliada. Entonces, lo voy a ampliar un poquito más. No sé si nosotros, o sea, es necesario poner estas gráficas, ya que la mayoría respondió que sí y que no. Sí, la segunda que es. Igual considera que este aumento sostenido ha deteriorado la calidad de vida de la población guatemalteca. Pero Sí. tendríamos otra que se me desapareció. Sí, ahí es de que ustedes tienen que reforzar eso mismo con información bibliográfica. Ah, sí, solo tenía esa, aquí está. Y cuando se le preguntó a las personas, igual, efectivamente apoyan, ¿verdad? Sí, solo era la duda de si eran necesarias. Digamos, las gráficas no, ¿verdad? Porque son dos variables, ¿verdad? Ah, ok. Entonces ahorita pues los dejo con la compañera Scarlett para que nos amplíe un poquito más del análisis que nosotras hicimos respecto a estas gráficas. También contamos con la investigación bibliográfica que posteriormente pues se la voy a presentar. Muy bien. Muy bien, ¿qué tal, licenciados, compañeros? Muy buenas tardes, un gusto poder saludarles y poder explicarles los datos que pudimos obtener con respecto a nuestra investigación. En la primera gráfica que le preguntamos a los encuestados si considera que durante el año 2020 a 2023 hubo un aumento constante y sostenido de los precios de la canasta básica, por lo que ahí podemos ver que el 98% de estas personas nos dijeron que sí. Y acá podemos respaldarlo con los datos de que indican que el costo o el incremento de los precios sí afecta a nuestra calidad de vida, afecta hay una pérdida del poder adquisitivo también, porque sabemos de que cuando hay un aumento en los precios, hay una inflación, viene repercutiendo a una pérdida en nuestro poder adquisitivo. Algo muy importante que también quisiera mencionar acá es de que datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística para el mes de junio, indica que el quetzal tuvo una pérdida de 41 centavos de poder adquisitivo. Y lo que podemos mencionar de que un quetzal equivale a 59 centavos. Y esto puede ser un valor muy significativo, pero que de cierta manera puede repercutir a nuestra economía doméstica. Sin embargo, Se nos quedó Scarlett. ¿me escuchan? Ahora sí. Ah, bueno, repito nuevamente, que las personas que dijeron que no, que acá representa el 2.25%, podemos inferir de que no tienen conocimiento sobre cómo el incremento de los precios puede repercutir en su economía doméstica. Siguiente gráfica, compañera. O también puede decir de que no saben qué es la canasta básica. También podemos mencionar eso, pero Ajá. bueno, Porque sin no embargo, había ahí un porqué. Sí, licenciado, lo que pasa es de que esta pregunta era únicamente de consideras durante los años. Sí, pero era sí o no, y el no, ¿por qué no? No. era licenciado que respondían que sí. Perdón, Scarlett. Disculpa tú. Viera que tenemos 3 gráficas y en la tercera gráfica tenemos datos de una pregunta abierta que realizamos y ahí podemos darle respuesta al porqué de... Miremos. Ajá. Bueno, pero si usted me permite explicar esta o pasamos a la tercera. No, miremosla. No, es contundente, ¿verdad?
Con respecto a ese no licenciado del 2.25, donde pusimos otros que representa el 11%, ahí tomamos en consideración a las respuestas que nos dieron que no encajaban en la información, no eran coherentes. Muchos mencionaban que no tenían conocimiento, unos decían que no saben, otros la dejaron en blanco. Entonces, ahí podemos inferir de que, ¿por qué dijeron que no? Bueno, pero aquí están diciendo que están caracterizando el deterioro de la calidad de vida. Ajá, Unos 13% pérdida del poder adquisitivo. Otros, que es 11%. Aumento de precios de alimentos, 19%. ¿Qué dice ahí? Costo de vida, impacto del presupuesto familiar, 10%. Desempleo y falta de ingresos, 9%. El salario bajo, 17%. Aumento de los precios del transporte, 1%. Bueno, así es como ven ellos, o como caracterizan la disminución de la calidad de vida, ¿verdad? Ajá, esta también respalda la gráfica número 2, en donde le preguntábamos a los encuestados, ¿considera que este aumento sostenido ha deteriorado la calidad de vida? Y si nos dijeron que sí, ¿por qué? Y ahí están las respuestas de la gráfica. Exacto. O sea, y para ellos, por ejemplo, el aumento del transporte disminuye la calidad de vida porque sin duda dejo de consumir en una cosa más por pagar el transporte, ¿verdad? Exactamente. Sí, está bien. Y gracias, licenciado. Y este es nuestro respaldo bibliográfico. Entonces aquí pusimos nuestra hipótesis, la gráfica número 1, y aquí está lo que básicamente Scarlett pues, les acaba de compartir, con las fuentes citadas. Pues, pero digamos, esa es la encuesta, ¿verdad? Sí, sí. Y aquí está nuestra comprobación de hipótesis. Pero falta, digamos, la investigación bibliográfica. Esta es la investigación bibliográfica. Esa la quiero ver en el informe. Ahorita estamos con los resultados de la encuesta. Ah, ok, está bien. Cuando ustedes redacten su parte, con las fuentes bibliográficas y todo, ahí ya vamos a analizar todo, ¿verdad? Ahorita, por eso no estamos hablando ahorita de comprobar o rechazar hipótesis hasta no haber leído la parte bibliográfica. Ok, licenciado. Gracias. Con los compañeros del grupo 5. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Ahorita les vamos a presentar. Gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes, nosotros somos el grupo 5 y les vamos a presentar nuestra hipótesis. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva? Nuestra hipótesis es: la pandemia COVID-19 ha provocado el incremento de los precios de las frutas y hortalizas
durante el periodo 2020 a 2022. La siguiente, por favor. La siguiente gráfica. Se puede ver que los resultados obtenidos del trabajo de campo efectuado a los estudiantes de la práctica profesional de auditoría impartida en el 8º semestre y a los estudiantes de la práctica integrada pertenecientes al 10º semestre de la Facultad de Ciencias Económicas. Se determina que de una muestra de 400 estudiantes encuestados, 341 respondieron que percibieron un aumento generalizado de los precios de las frutas y hortalizas derivados de la pandemia COVID-19. Se puede observar que 52 estudiantes encuestados percibieron que el COVID-19 no tuvo un impacto negativo en los precios de las frutas y hortalizas, adjudicándolo a otros factores como los combustibles y el cambio climático. Y 7 personas se abstuvieron de brindar respuesta a la pregunta. Con base en las respuestas de las 52 personas encuestadas que respondieron de forma negativa, se efectuó un análisis detallado acerca de la razón por la cual ellos no percibieron que el COVID-19 fuera la causa principal del aumento de los precios de las frutas y hortalizas durante el periodo 2020 al 2022. La percepción de los encuestados es que hubo un aumento de los precios que derivaron en especulaciones que no se debieron específicamente a la situación que generó la pandemia, e indican que fueron otros factores que ya se observaban antes y durante la misma, como lo son el aumento de los combustibles, el cambio climático y posteriormente la guerra entre Rusia y Ucrania, los que encarecieron los productos agrícolas de las frutas y hortalizas en Guatemala. Con base en lo anterior, se determinó que la pandemia COVID-19 fue la causa principal del aumento de los precios de las frutas y hortalizas en Guatemala durante el periodo 2020 al 2022. A continuación presentaremos nuestra base. Una pregunta, Jennifer. ¿Y usted puede sostener bibliográficamente eso que acaba de decir? Sí, ahorita le lo vamos a indicar. La siguiente diapositiva, por favor. La base bibliográfica para hacer soporte en nuestro marco teórico e intentar darle respuesta a la hipótesis con las siguientes gráficas. Los precios más altos que la demanda. En concordancia con Juan Ricardo Rodríguez, economista del Central American Business Intelligence, comentó que el aumento en millones de dólares tanto en las importaciones como en las exportaciones tiene que ver con precios más altos y no necesariamente con una demanda más alta. Por el lado de los productos que Guatemala compra del extranjero, los datos del Vanguard registran que en total de enero a agosto se importaron 21.778.9 millones, es decir, 31.1% más que la durante el mismo mes. ¿Puede apagar su micrófono? Aún así, la cantidad. Gracias. Aún así, la cantidad de bienes comprados apenas aumentó un 0.5%, pues en los primeros 8 meses de este 2022 importaron 14.868 millones de kilos y en el mismo periodo de tiempo del 2021 fueron 14.791.6 millones de kilos. Es decir, el volumen de productos es relativamente similar, pero el precio de estos incrementó 30%, según Solórzano. Podemos observar cómo esto ha tenido repercusiones en la balanza comercial en el sector agrícola en Guatemala, tomado en un periodo de 5 años, de 2017 al 2021. Con respecto a cada año, el país a través del periodo para el año 2017, el comercio exterior ha venido decayendo. Con respecto a las exportaciones, dado por las situaciones que se han presentado en los precios, como en las fluctuaciones en la demanda, o por el encarecimiento de los productos en las cadenas de suministros a comparación de las importaciones de ese mismo año, que ha presentado aumentos que han beneficiado principalmente los países extranjeros, pero esto se ha venido observando para los siguientes años hasta el 2020. En el que se registró en el país un déficit en su balanza comercial derivado de la pandemia COVID-19. Con respecto a sus exportaciones, se presentaron disminuciones con el año anterior en 67.027.897.000 cifras de dólares,
La pandemia del COVID-19 presentó dificultad en la interrupción de las cadenas de suministros, produciendo un aumento en los precios de manera significativa entre el 2021 y 2022. Se ha visto una balanza de exportaciones se vuelve superavitaria, debido al shock provocado en el comercio mundial por los problemas derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania, en la cual para las exportaciones el año 2021, los 25 principales productos que integran el sector de frutas, legumbres y hortalizas representaron el 90.4% del total exportado por Guatemala al mundo. Y para las importaciones, los 25 principales productos que integran el sector de frutas, legumbres y hortalizas representaron el 87% del total importado por Guatemala del mundo. Mire, todo eso es lo que dice de Centroamérica Business Intelligence. Así es, lo mencioné anteriormente. Sí, ajá, pero todo lo que usted me dijo lo dice ella. Usted leyó lo que ellos dicen. Sí. Entonces ahora, mire, tenemos que apoyar la respuesta de los que dijeron sí y los que dijeron no, ¿verdad? Es decir, los que dijeron no, refutarle con estos datos, ¿verdad? Pero por favor no vayan a copiar y pegar todo lo que dice el artículo de Business Intelligence, ¿verdad? Sino lo que corresponde a nosotros, porque aquí está hablando de la balanza comercial agrícola, no por producto. Entonces, incluye algo más que las hortalizas y las frutas, ¿verdad? ¿Verdad? Que puede ser que tenga un peso, por ejemplo, el cardamomo, el azúcar, el banano, ¿verdad? Entonces, que ustedes lo revisen bien, ¿verdad? Para no, tal vez también lo vean como el Banco de Guatemala. Está bien. ¿Qué es lo que, digamos, lo puede encontrar por producto para complementar su trabajo de investigación, tanto de campo como bibliográfico? Ok. Gracias, Jenny. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Se puede observar en la figura 4 cómo el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha venido en decrecimiento, lo que resume en menos ayuda al sector agrícola, que provoca un efecto negativo en la producción nacional y un aumento de los precios en el mercado interno. Como se puede observar en la siguiente gráfica, la tendencia es la disminución de personas afiliadas al ICS en la actividad agrícola, ganadera, caza y silvicultura. Ha venido decreciendo desde el año 1976 al año 2021, lo que nos indica cómo han cambiado la producción y el ingreso en el PIB, que va aumentando, y esto es debido a que los precios aumentan mientras que la producción disminuye, lo que enfoca el aumento de precios. El pequeño campesino. Son campesinos que generalmente no venden su fuerza de trabajo, tienen fincas entre 5 y 10 manzanas, lo que permite trabajarla todo el año con ayuda de otros miembros de la familia. Tienen excedente que venden en el mercado, aunque en muchos casos lo hacen a través del intermediario o coyote, siendo este el más afectado. Ahorita seguirá mi compañera Jocelyn. Buenas tardes, compañeros. Prosiguiendo con nuestro análisis de las encuestas, tenemos acá la figura 3, ¿verdad? Que esta es sobre las personas que se dedican a la actividad agrícola, que se ven afectadas por el carácter perecedero de los productos y la falta de tecnología para el mantenimiento, siendo incapaces de eliminar las barreras que pone la estacionalidad. La falta de inversión para la adquisición de conocimientos de nuevas tecnologías y hace que por la agricultura guatemalteca se encuentre regida por la agricultura de secano, que se basa en precipitaciones naturales y la capacidad natural del suelo. Para retener agua, los cultivos deben adaptarse a las condiciones del suelo y clima local.
Para la variación climática observada últimamente hace que este tipo de agricultura sea deficiente y muestre la necesidad de adoptar nueva tecnología para los cultivos. La producción se ve mermada por la situación descrita anteriormente. Según el Instituto Interamericano de Cooperación de la Agricultura, se puede inferir que las personas que se dedican a la actividad agrícola se ven afectadas por el carácter perecedero de los productos y la falta de tecnología para el mantenimiento, siendo incapaces de eliminar las barreras para adquisición de conocimientos nuevos. Las tecnologías hacen que la agricultura guatemalteca se encuentre regida por la agricultura de secano, que esta se basa en precipitaciones naturales y la capacidad natural del suelo para retener agua. Los cultivos deben adaptarse a las condiciones del suelo y del clima local, de la variación climática que es observada acá en Guatemala. Como lo indica la ACCEPORT en su documento Retomando el rumbo para el empleo formal, en la actualidad un 75% de las exportaciones no son tradicionales y tan solo un 25% corresponde a exportaciones tradicionales. De igual forma, existió una transformación en cuanto a cantidad de productos y número de mercados a exportar productos. A pesar de lo anterior, el monto de las exportaciones se ha visto estancado en los últimos años. Esto ha representado una fuga de inversiones hacia estos países de más de 1.000 millones de dólares y cerca de 85,000 empleos dejados de generar en Guatemala. Esta migración de inversiones derivó de una constante pérdida de competitividad estructural por temas como deficiente infraestructura y condiciones logísticas, legislaciones rígidas y antiguas, la alta inseguridad. Jocelyn, disculpe. Sí, la diga. hipótesis de usted dice que la pandemia 2019 incrementó los precios de las frutas y hortalizas. Sí. Es como relacionamos todo esto que usted me está diciendo. Buenas tardes, Lick. Sí, como esta es la base bibliográfica y cuando le preguntamos a las personas, vimos de que no todos concordaban de que la pandemia COVID-19 era la causa del aumento de los precios. Entonces, esta base bibliográfica es la que puede dar un poco de luz a lo que esas personas que respondieron, que no sintieron el aumento de precios derivado de la pandemia, es una parte, o sea, es una parte fundamental de la percepción de ellos. Así es como nosotros lo fuimos ampliando en el marco teórico. Enfocarse a la comprobación de la hipótesis. Sí, la hipótesis más que todo, con los datos que ya tenemos y con la encuesta está más que confirmada. Vaya, entonces, de que si entonces para los que dijeron que no, solo es simplemente la contundencia de la comprobación de hipótesis la debe dar la información bibliográfica y de la encuesta que ustedes obtuvieron. Ah, bueno, está bien. Si las estadísticas muestran que durante la pandemia se incrementó el precio de las frutas y hortalizas, quiere decir que los que dijeron no están equivocados, porque usted le está demostrando con datos estadísticos y ahí sí, digamos, uno puede ver una variación interanual por mes, ¿verdad? Interanual quiere decir que yo compare enero 2020 con enero 2019, enero 2020 con enero 2021, ¿verdad? Y así, o febrero y febrero, marzo y marzo. Esa es una comparación interanual. Ustedes podrían ver en la canasta básica qué productos, ver cómo fue el comportamiento de las frutas y hortalizas. O en el IPC, ¿verdad? Cómo fue el comportamiento de las frutas y hortalizas y ver si en el 2020 tuvieron un incremento
con relación al 2019, ¿verdad? Y cómo se comportó en el 2021 y el 2022. Entonces ahí estarían ustedes apoyando la parte de la encuesta del trabajo de campo. Porque esto del Ministerio de Agricultura, pues yo no le veo mucha relación o no le veo relación con la hipótesis, ¿verdad? Y más es, lo que pretendemos es comprobar la hipótesis. Sí, fíjese que yo veo en la gráfica que sí tiene alguna relación. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta que en el largo plazo va cayendo, o sea, va decreciendo el número de afiliados, de personas afiliadas al ICS que se dedican a la agricultura y todo, a la ganadería y casi silvicultura. Va. Pero si vemos los datos del Banco de Guatemala en las exportaciones de agricultura, ganadería y, vuelvo a repetir, van aumentando. Entonces, esa diferencia entre la caída de las personas que están siendo contratadas y el monto de las exportaciones que van en aumento, ahí sí podemos ver de que hay una pequeña tendencia, o sea, que es lo que percibe ese 13%, podría decir yo. Pero recuérdense de Teoría Económica 2, que se ve desde el punto de vista del empresario. Puede ser que haya disminuido la cantidad de personas afiliadas porque el empresario decidió sustituir los factores de producción. Entonces, aumenta capital y disminuye trabajo. Cuando uno analiza, no sé si ustedes ya llegaron a ver el análisis de David Ricardo, con respecto a la renta diferencial 1, la renta diferencial 2, el análisis de Marx de la renta diferencial en la tierra. Cuando hay un incremento de capital, es decir, que yo agrego más maquinaria, reduzco la cantidad de personas. Entonces, lo que usted me está diciendo del ICS puede ser de que haya un aumento en la combinación de factores de mayor capital y menos fuerza de trabajo. Entonces, van a haber menos personas afiliadas, pero en el Banco de Guatemala la producción se va a incrementar porque hubo una sustitución de factores de la producción. En este caso, de capital por trabajo. Así debemos interpretarlo, ¿verdad? No solo, digamos, en bruto las estadísticas, podría decir, sí, ahora hay menos personas en las actividades agrícolas, pero ¿y cómo explico el crecimiento en las exportaciones? Entonces yo le decía, recordémonos de Teoría Económica 2, que se ve desde el punto de vista empresarial en la facultad, y Teoría Económica 1 se ve desde el punto de vista del consumidor. Y Teoría Económica 2, no sé si todavía la dan, ¿verdad? Pero cuando yo la recibí, se veía en función del productor, del empresario. Y el secreto de la empresa precisamente es la combinación que hace de los factores: trabajo, tierra y capital. El éxito de una empresa, o el secreto del éxito, es esa combinación que logra entre trabajo, tierra y capital. Entonces, en las rentas diferenciales, sí, en el caso que estamos viendo en la figura 3, si yo aumento capital, tengo que disminuir trabajo. Hay capital, nuestro dinero también es maquinaria, maquinaria y equipo. Si yo aumento más tractores, pues tengo que reducir. Si antes la gente lo hacía, recolectaba a mano, si yo meto una máquina que recolecta, pues me va a hacer el trabajo de 30 personas, o de 20 personas. Entonces ya no voy a necesitar 20 trabajadores, por consiguiente, si lo veo del lado del ICS, va a bajar la planilla. Si lo veo del lado del Banco de Guatemala, van a subir las exportaciones porque estoy inyectando capital. Estoy haciendo una sustitución de capital por trabajo. Hola, licenciado. Yo soy del grupo 5. Solo entiendo el punto de lo que usted está comentando. Nosotros también, como es una base bibliográfica, investigamos parte de lo que impacta positivamente las exportaciones.
y es básicamente la inflación que está dada en otros países, ¿verdad? Que hace que pues, se genere más ingreso. Lo que queríamos demostrar con esta gráfica y otra que teníamos por ahí, que era investigación bibliográfica, es que no porque haya más ingreso representa que sea porque hay más generación de empleo o más requerimiento de hortalizas de aquí de Guatemala o verduras o frutas o cualquier otro producto agrícola. Y esto era básicamente para darle respuesta a las personas que dijeron no en la encuesta, ¿verdad? Que es una gran mayoría. Pero sí, entiendo su punto y lo vamos a aplicar desde ese punto de vista. Comprueben, mire, la hipótesis ya la tienen, creo, comprobada, ¿verdad? Porque ustedes lo que dijeron es que la pandemia provocó el incremento de hortalizas, el precio de las hortalizas y las frutas. Entonces, mire, aquí en esta práctica o en estas prácticas, al final sacamos un como valor agregado, ¿verdad? Nos damos cuenta que las personas no, digamos, no entienden de la actividad económica. Fíjense que honestamente la gente habla, critica, pero al final lo que nos damos cuenta, fíjense que a ese tipo de personas se le llama la economía vulgar, ¿verdad? Porque es la economía del pueblo, ¿verdad? Que solo dicen las cosas, pero cuando uno quiere profundizar, no tienen elementos. Y hoy en la mañana, hoy al empezar la tarde, el licenciado Aldana hacía una buena reflexión, ¿verdad? Que nosotros somos los economistas, ¿verdad, compañeros? Ustedes son los economistas del futuro, ¿verdad? Entonces, no nos quedemos solo en la resolución de modelos econométricos o modelos económicos, porque la economía no es eso. Fíjense que la economía se basa en la historia, en la filosofía, cómo entender los cambios y los procesos de la economía. No solo, por supuesto que a nosotros nos enseñan a demostrar con modelos econométricos o económicos el comportamiento de las variables. Y eso está bien que lo aprendamos. De hecho, aprender matemática da agilidad mental. Pero más que eso, debemos interpretar los problemas nacionales. Por ejemplo, ahorita eso, el incremento de las frutas y verduras. ¿Qué significa para la economía campesina, ¿verdad? Un incremento en el precio de las frutas y las verduras. ¿Qué significa para la economía campesina? Hay economía campesina de subsistencia y hay economía campesina que es excedentaria. Y las grandes empresas agrícolas, ¿verdad? Pero la economía campesina de subsistencia y la economía campesina excedentaria, estos temas que ustedes están tocando así, les afectan a esas economías que son del país. ¿Qué pasa si sube? ¿Qué pasa para la economía excedentaria si sube el precio de los fertilizantes? Posiblemente caiga en economía de subsistencia. ¿Qué le pasa a la economía de subsistencia si sube el precio de los fertilizantes? Posiblemente la gente se muera de hambre. ¿Qué sucede o cuál es el efecto si suben los precios de las hortalizas y las frutas? ¿Qué beneficio tiene para la economía excedentaria y para la economía de subsistencia? Fíjense que en la época de COVID posiblemente hubo más afectados que beneficiados, pero sí hubo personas que se beneficiaron. Digamos, a los doctores les fue bien en la época de COVID. Toda la gente andaba haciendo cola con los doctores, ¿verdad? Posiblemente a los productores de hortalizas y verduras, es decir, a los productores agrícolas, les ha ido bien porque las personas empezaron a almacenar alimentos, a comprar más de lo necesario para tener una reserva, porque aquí tal vez no se manejó bien esta cuestión, ¿verdad? Y anunciaban cierres, decían, mire, a partir de mañana no sale ninguno de las 6 de la mañana
a las 8 de la noche. ¿Qué pasaba después de ese anuncio? Uno miraba a la gente llevarse los cartones de huevo, un montón de pan, ¿verdad? Entonces, a los que vendían huevos, los que vendían pan, los que vendían verduras, frutas, rayados porque recuperaban su inversión en el mismo día, a poquitas horas, ¿verdad? Entonces, compañeros, esto podríamos verlo así, ¿verdad? La práctica de economía se puede ver superficial, pero conforme uno va hilando variables y conociendo más de la situación económica del país, se da cuenta que son temas importantes. Entonces, ahorita ustedes no se desgasten mucho con los que dijeron no por el tema de ustedes, sino más bien confirmen la hipótesis con la información bibliográfica, estadísticas, ¿verdad? De cuánto subieron, no en volumen, sino en precio, las exportaciones de Guatemala y en el mercado nacional, ¿verdad? El mercado interno, a través de la comparación de los precios, ya sea del índice de precios al consumidor o de la canasta básica, donde uno puede agrupar frutas y verduras y hacer una grafiquita, una lineal que diga, miren, en el 2019 el nivel de precios estaba aquí, en el 2020 se fue para acá, 2021 bajó un cachito, 2022, 2023 ya se estabilizó, ¿verdad? Eso les pediría a ustedes, compañeros. Entendido, gracias, licenciado. Entonces, compañeros, todavía nos falta el grupo 6. Buenas tardes, compañeros. Voy a iniciar yo presentando los resultados de nuestro grupo, ¿verdad? El número 6, tal como el licenciado comentó. En este caso, pues, para iniciar, nosotros planteamos la hipótesis de las secuelas de la pandemia COVID-19 más, pues, Le cambiamos, ¿verdad? Le cambiamos secuelas en vez de rezagos, ¿verdad? Correcto. Ajá. En este caso, pues, esto sumado a lo que es el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues, vino siendo el responsable de la variación de la inflación de Guatemala durante el periodo de 2020-2022. Para comprobar esto, pues, utilizamos una pregunta que en este caso vendría siendo ¿cree usted que las variaciones de la tasa de inflación observadas en el periodo 2020, 21 y 22 en Guatemala se deben a la pandemia del COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania? En este caso, pues, como se ha hablado, se fue presentado al segmento de los compañeros que están en las prácticas tanto de auditoría como de la práctica integrada. Tuvimos estos resultados, describiendo un poco la tabla de los datos que obtuvimos. Una gran mayoría mencionó que sí le vino afectando, pero al mismo tiempo tuvimos un porcentaje no despreciable que informó que no. En este caso, como solo estábamos trabajando nuestra hipótesis, nos quedamos hasta este punto, pero para el análisis final nos gustaría tomar, por ejemplo, los datos de la pregunta que hicieron los compañeros del primero o segundo grupo, me parece, en los que se habló del nivel económico de ingresos, para poder relacionar esto, el nivel de personas que mencionaron de que tenían una base mayor de ingresos comparar al porcentaje de personas que dijeron que no les afectó. En este caso, como mencionaba, sí, a pesar de que en la Universidad de San Carlos y sobre todo a los grados en los que ya se llevan las prácticas, generalmente los estudiantes tienen un nivel económico mayor que la media nacional, sí se vio un impacto significativo en la economía, puesto que ellos se vieron ese cambio reflejado en los precios. Pero para poder hacer un análisis más amplio, más completo de estos datos que obtuvimos, voy a dejar al compañero Carlos para continuar con la presentación. Buenas tardes, compañeros. Aquí están los análisis de nuestros resultados. Y de acuerdo a lo que explicó el compañero, 86.5% de nuestra población encuestada sí consideró una variación en la tasa de inflación. Y el 13.5% puso de que no consideró, no le afectó la variación de la tasa de inflación.
En total, el 75% de las encuestas fue respondida por los estudiantes de la práctica profesional de auditoría y el 25% por la práctica integrada. Algunos compañeros que colocaron que no, pues nos colocaron que fue porque pues algunos le hacen, dicen que tiene más peso la pandemia que la guerra. Otros colocaron que fue porque la guerra de Ucrania no afectó tanto, sino que lo que ha afectado más al país es la corrupción. También colocaron otros que no les afectó. Como decía Mario, puede que tengan un nivel de ingreso mayor al de las personas encuestadas y por eso no les afectó. También otros decían de que fue por la tasa de mortalidad alta y de que eso derivaba de que la fuerza de trabajo, algo así como que ya no se movilizaba para poder continuar trabajando y eso aumentó los precios. Y por último, pues lo que algunos creen que los que respondieron que sí consideraban que había una tasa de variación, pues le atribuían al fenómeno de los combustibles y al desabastecimiento que desencadenó un efecto dominó en la economía de los guatemaltecos, y esto pues a la falta de empleo y a los despidos por la pandemia del COVID-19 pues afectó. También algunos compañeros señalaron que factores externos como la inflación importada afectaron directamente al alza de los precios de los productos. Y pues la pandemia de COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania durante el periodo y el tiempo establecido sí son eventos significativos en la variación de la tasa de inflación de Guatemala según la muestra representativa, y que esta sí afectó directamente al país. ¿Sería eso, licenciado? Sí, está muy bien. Fíjese que, en mi opinión, lo que causó en el 2021, 22, digamos, más en el 2022 fue la guerra entre Ucrania y Rusia, lo que causó un buen incremento de precios aquí en el país, ¿verdad? Porque fue en el 2022 que se disparó la inflación a 9% aquí, y la consecuencia de eso, el efecto, es por el incremento de los precios del petróleo y sus derivados. Pero sin duda para el 2021 sí hay un rezago de lo que es la pandemia, ¿verdad? Entonces, yo creo que ustedes tienen que desarrollar en su tema y tratar de hacer una diferenciación en qué influyó la pandemia y qué ha influido el conflicto entre Ucrania y Rusia. Y ahí nos iríamos, ¿verdad? Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, compañeros. Aquí ahorita tenemos varios anuncios que quisiera que tomaran en cuenta para la próxima semana. Ya que me manden todas las presentaciones que hicieron el día de hoy, ¿verdad? Que por favor me envíen estas presentaciones. La otra semana vamos a dar los lineamientos para empezar a redactar el informe. Es decir, ¿qué queremos en cuanto a forma y contenido? ¿Verdad? Vamos a tratar de hablar el próximo sábado de esta situación y estaríamos cerrando el próximo sábado, creo que sería 30 de septiembre. No estoy muy seguro, pero vamos a ver. Sí, el próximo sábado sería 30 de septiembre, estaríamos cerrando la segunda etapa. Así es que también agradecería que me enviaran los coordinadores la calificación de la participación de los compañeros de sus grupos en esta segunda etapa. Necesito las calificaciones de cada integrante del grupo
Las presentaciones, yo estoy aquí tomando nota para que no se me olvide. Y la próxima semana daremos detalles en la redacción del informe. Y tanto en forma y contenido, ¿verdad? Algunos requisitos que pide PROPEC en cuanto a la presentación del informe. De eso vamos a trabajar la próxima semana. Una consulta, licenciado. Entonces, las presentaciones, esos que se dan el día de hoy, a más tarde dijo usted el martes. No, mándenmela así, por favor, si pueden, a más tarde el martes. Y yo estoy pendiente con el grupo 7, que también durante la semana me va a enviar el resultado de las entrevistas. Pero yo necesito estas presentaciones porque las tengo que revisar, y si tengo ya, digamos, más despacio y si tengo algo que aconsejarles, pues lo haría la próxima semana o directamente al grupo de ustedes. No sé si hay otra pregunta. Fíjense, compañeros, que ahorita, si yo elimino al licenciado Aldana y a mi persona, habrían solo 49 estudiantes conectados, ¿verdad? Y yo puedo revisar acá quienes tienen dos veces, ¿verdad? Están conectados 2 veces, ¿verdad? Que tengan 2 aparatos. Yo lo puedo ver acá. A mí lo que me preocupa es decirle a alguien que no puede seguir la práctica porque no llegó el 80% de asistencia, ¿verdad? Así es que yo les agradecería pues que se conecten a la práctica para no perderla por asistencia, ¿verdad? Sino que estemos pendientes de esto. La asistencia de hoy yo la voy a tomar con el reporte que me dé el sistema, ¿verdad? Yo lo ordeno por número de carnet y ahí puedo ver por lo menos quienes estuvieron conectados, ¿verdad? Que no hayan estado tal vez presentes, pero puedo justificar cuántas personas estuvieron conectadas. Creo que está de más decirles de que aquí el interés es de cada quien, ¿verdad? No tengo por qué estar rogando a ninguno, ¿verdad? Que se conecte, que participe, que si quiere o no quiere aquí, pues ya a estas alturas, hablando con personas adultas que decidieron estudiar economía, pues yo pienso que ya no hay que estar rogando, conéctese, haga el trabajo, investigue. Yo creo que ya está de más, ¿verdad? Porque desde hace unos años tomó su decisión de querer ser economista, ¿no? Entonces yo parto de ese supuesto. Entonces, compañeros, ¿alguna duda, pregunta o comentario que tengan para cerrar la verdad del día de hoy? ¿Cuántos grupos se pusieron, Lick? ¿Qué manda? ¿Cuántos grupos se pusieron? 6, porque el 7 estaba fuera de la encuesta. Sí, está fuera de la encuesta. Es de las entrevistas, ¿verdad? Ajá. Y ya hicieron las entrevistas. Llevan una, les faltan 2. Llevan una, les faltan 2. Bueno. Sí. Quiere decir que ellos presentarían resultados. Esta semana me van a mandar a mí sus resultados de entrevista. Ya. Sí, Oscar. Licenciado, buenas tardes. Solo una consulta. En esta semana continuamos avanzando siempre con lo de, ya pensando en el informe final. Sí, porque eso es lo que hemos dicho, ¿verdad? Que usted yo les voy a dar los lineamientos, pero cada grupo va a tener que enviarme sus avances en la redacción de su componente del informe. Pero no se olviden que también tenemos que hacer el capítulo 1 y el capítulo 2. Entonces ahí son los coordinadores los que tienen que establecer cómo se va a trabajar
el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién va a redactar el capítulo 1? ¿Cuántos grupos y quiénes van a redactar el capítulo 2, verdad? Porque el 3 ya a cada grupo le toca, ¿verdad? Pero sí necesitamos ya tener el capítulo 1 y 2 que lo empiecen a preparar, ¿verdad? Que es la caracterización económica o macroeconómica de Guatemala en el periodo 2019-2022, es decir, cómo se comportaron las variables macroeconómicas en ese periodo, una descripción, y la otra es una breve descripción de la geopolítica mundial, ¿verdad? Donde caractericemos el conflicto de Ucrania y Rusia, caractericemos un poco lo de la pandemia, ¿verdad? Caracterizar significa dar a conocer lo que hace distinto una cosa de otra, ¿verdad? ¿Qué fue lo distinto del 2021 con respecto al 2022? ¿Qué fue lo distinto de 2020 con respecto a 2019 o 2021, ¿verdad? Y ahí lo distinto es la pandemia. Y cómo se caracterizó la pandemia, cómo inicia, ¿verdad? Todas las medidas que se toman. No así, digamos, describir una por una, sino a nivel general, ¿verdad? Cómo inicia la guerra de Ucrania, ¿verdad? Cómo va hasta ahorita, pero también en forma general es para entender cuando nosotros decimos que nuestro tema es la inflación dentro del marco de la pandemia y la guerra, es para que quien lo lea entienda pues por qué este tema tiene que ver con la pandemia y con la guerra. Así es como decidimos. Nosotros con el LIC, nosotros con el LIC estábamos bastante contentos porque me dice el LIC, ya estábamos avanzados. Creo yo que estos 2 sábados pues no se avanzó mucho, entonces ahorita hay que meterle un poco el acelerador porque estamos ya por terminar el mes de septiembre, nos queda prácticamente el mes de octubre para hacer el trabajo, porque están en la facultad, comienzan a pedir ya subir notas a mediados de noviembre, y entonces prácticamente sería ideal tener el trabajo terminado, revisado y todo, ya a finales de octubre, ¿verdad? A finales de octubre. Eso significa trabajar, ¿verdad? No solo el sábado, sino que trabajar entre semana. Y yo sé que ustedes llevan otras clases, ¿verdad? No solo esto. Y eso significa que hay que sacrificarse un poco. Hay que sacrificarse bastante, ¿verdad? Porque cuando uno es estudiante, pues tiene todavía bastantes energías. Se puede desvelar y a veces uno amanece y va a trabajar y cumple con todo, cumple con el trabajo y cumple con el estudio. Entonces queremos que haya entusiasmo por hacer un buen trabajo. Ya el licenciado pues les ha macheteado ahí cosas que me han dado, pero ya es de interés de uno también de profundizar un poco. Por ejemplo, esto de la guerra, hay demasiada información. Ahí en YouTube encuentran ustedes, yo sigo a Jesús López Almejo, que es un mexicano, que es doctor en Relaciones Internacionales, se llama Tu Profe de RI. Ese todos los días está tocando el tema de Ucrania, todos los días. Bueno, a veces agarra otros líos, ¿verdad? Por ejemplo, hay otra guerra ahí en África, que Francia
fue la colonizadora de África y ahora en el neocolonialismo sigue todavía explotando a los países africanos y ha habido varios golpes de Estado. Donde han quitado a los gobiernos democráticamente electos, como les gusta mucho a los gringos y a la Unión Europea hablar de democracia, ¿verdad? Pero la democracia es esa democracia de formas. Entonces resulta que los países africanos ahorita están echando la droga a África, ya no, a Francia, y Francia ya está siendo afectada porque le están subiendo el precio a las materias primas que ellos se las llevaban regaladas. Y ellos dependen mucho de la energía atómica, pero necesitan para alimentar digamos, estas plantas, digamos, nucleares que tienen ellos para generar energía eléctrica, necesitan de uranio, ¿eh? Entonces los africanos ya les quieren vender el uranio más caro. Entonces quería ya entrar Francia a una guerra. Ahí en Níger, por ejemplo. En Níger hubo un golpe de Estado y echaron a la droga a los franceses y ya no les van a vender más uranio barato. Se lo van a vender a un precio, al precio que debe ser, ¿verdad? Entonces, todo eso lo analiza este muchacho, pero más que todo analiza la guerra de Ucrania. Entonces ahí encuentran ustedes, se pone, él lo dice, ¿va? Vayan por su tablet, vayan por su cuaderno, por su, ¿cómo se llama? Tomen datos porque esto necesita datos. Entonces ustedes oyen a ese tipo y pueden encontrar con eso, oyendo un par desde cuando empezó la guerra, que fue el 24 de febrero, ¿va? De 2022, empezó la invasión de Rusia. Y ya van ¿cuántos meses, verdad? Yo creo que van como 500 días de guerra y no termina, no va a terminar porque Estados Unidos está atrás de eso y él quiere ganar la guerra. Está atrás de la OTAN, pero hay otros países también, no solo de la OTAN, ¿verdad? Sino que hay otros países. O sea que hay como 35 países que están metidos en una guerra contra Rusia. Y Rusia está ganando la guerra, esa es la verdad. Según los medios europeos, y Zelensky, ¿verdad? Que es mentiroso y medio, según él va ganando la guerra. Pero en la realidad, el ejército ruso está mejor armado, mejor preparado, y ellos han puesto los muertos, ¿verdad? Los ucranianos. Han muerto demasiados ucranianos. Y hay muchos heridos. Y la gente, y es tan corrupto el sistema que los que andan, digamos, tratando de meter a la gente en la guerra, porque ya les han matado a demasiada gente, aceptan que los sobornen. Mire, ¿y cuánto me cobra por dejarme fuera? Ah, pues le cobro tanto, ¿verdad? Entonces, son demasiado corruptos. Es un país de corruptazo.
no les han hecho auditoría sobre todo lo que les ha dado Estados Unidos, les ha dado unas millonadas, miles de millones. Estamos hablando de 200.000 millones, 300.000 millones, y armas y tanques y todo eso, y ha habido un desastre. Entonces, al final de cuentas, el Zelensky quiere vender la idea de que él va ganando para que le sigan dando pisto, para robárselo él y sus compinches, ¿verdad? Entonces, mire, todo eso se encuentra ahí en YouTube. Yo les recomiendo ese, se llama Tu Profe de RI. Si ustedes miran unos cuantos, desde el principio, pues, miren unos cuantos programas de él, pueden ir sacando un resumen y hacer un resumen de cómo fue la guerra. Porque él es crítico, digamos, no está a favor de Rusia, no está a favor de... Él le llama europeos a los europeos y europeones. Europeones porque atrás de Estados Unidos los maneja como que fueran sus alfiles, ¿verdad? Y también la Unión Europea ha sufrido mucho las consecuencias de la falta de petróleo, de gas y de granos y todo eso. Sus poblaciones más que todo, pero a ellos, a los dirigentes parece que no les importan sus poblaciones, ¿verdad? No les importa que la gente se muera de hambre o que están sufriendo la inflación, y ellos mandando pisto y pisto y pisto, y la guerra se está perdiendo. Entonces, todo eso lo pueden poner ustedes, hacer un resumen de por qué fue la guerra. Por ejemplo, quieren decir que Rusia atacó por gusto, solo por la gana de... Es que Putin les puso un hasta aquí. Les dijo, ellos querían que Ucrania fuera parte de la OTAN. Y la OTAN tiene un artículo 5 que dice que si un país de la OTAN es atacado por otro país, toda la OTAN se va a defender a ese país. Si fuera Ucrania, miembro de la OTAN, toda la OTAN estaría ya abiertamente en una guerra, prácticamente en una tercera guerra mundial. Porque el artículo 5 dice que como que son 31 países de la OTAN, 31, se acaba de unir Finlandia y todavía está pendiente Suecia por ahí. 31 países, todos irían en contra de Rusia. Y Rusia está llena de armas nucleares. Estados Unidos tiene armas nucleares. También Francia tiene armas nucleares. Entonces, si llegamos a una tercera guerra mundial nuclear, sería la desaparición de la humanidad. Ahí nos iríamos todos con pinta, ¿verdad? Porque una guerra nuclear sería el fin de la especie humana. El fin de la especie humana. Entonces, no le conviene a la OTAN que entre Ucrania, ¿verdad? No le conviene. Y a Ucrania sí le conviene, ¿verdad? Porque quisiera que la defendieran todos. De todo modo la están defendiendo bajo de agua. Le están dando un pisto y le están dando armas. Pero la guerra la están perdiendo. De hecho, ya Rusia ya les quitó una cuarta parte del territorio. Todo lo que es la parte este de Ucrania ya forma parte de Rusia. Lo que es el Donbass. El Donbass. Ahí lo pueden leer también en el documento que yo escribí. Todo el Donbass ya es parte de Rusia.
hicieron unos referéndum y la gente decidió pertenecer a Rusia y no a Ucrania. Bueno, con una explicación sencilla, que haga resumida, ahí está cubierto el tema de la guerra de Ucrania, que viene desde 2014 para acá. Desde 2014, fíjense bien, esa guerra no es de 2022, es de 2014, cuando dieron un golpe de Estado a Víctor Yanukovych, que era un presidente que tenía buenas relaciones con Rusia. Estados Unidos le dio un golpe de Estado, bueno, como lo saben hacer ellos, ¿verdad? Y quitaron a Víctor Yanukovych y pusieron a otros, y por último quedó Zelensky, que es un actor de cine, Él anda ahí siempre vestido como militar, él no es militar, él es un actor que ha salido muy bien. A él le va bien, ¿va? Porque no son sus hijos los que se están muriendo, no son sus hermanos, ni nada de eso. Él está tranquilo. Se está muriendo la gente de a pie, la gente pobre. Es la que se está muriendo. Los están mandando a un matadero, porque si a mí me mandan con una semana de entrenamiento, me mandan a una guerra, a las 4 horas ya me mataron. A las 4 horas ya soy cadáver. Y esos se han muerto. Hay como 300,000 muertos estimados así. Y hay 500,000 de amputados, heridos, y todo eso no caben en los hospitales. Pero el Zelensky no deja de pedir pisto y pedir armas. Pisto y armas. Para mandar a la pobre gente. Hay millones de refugiados en todo el mundo, refugiados en Europa, en Canadá, en todos lados hay refugiados de Ucrania para salvar la vida. Pero los que se quedan de 18 años, o no sé si de menos, a los 60 años, todos están obligados a ir a la guerra. Y la gente que no quiere ir a la guerra, pues puede pagar también, porque también son corruptos. Han pagado muchos para no ir. Pero el que no tiene pisto, ese tiene que ir a morirse. Entonces, esa es la explicación de la guerra. Rusia, yo le doy la razón a Rusia, porque al tener a Ucrania ya tomada la Unión Europea o la OTAN, a 5 minutos está de que llegue un misil a Moscú. Entonces, es defensa de Rusia, ¿verdad? Les digo, no, esta es la línea roja que no deben de pasar. No deben de pasar la línea roja, y si la pasan, pues vamos a la guerra. Y eso fue lo que pasó. Y eso fue lo que pasó en 2022. Por eso es que está la guerra, y por eso no termina, porque también Estados Unidos es un país que vive de la guerra. Tiene un complejo militar industrial que le paga las campañas a los presidentes, a los senadores y a todo, porque a ellos les interesa que haya guerras para vender armas, porque las armas, si no hay guerra, no se venden. Si no se caen los helicópteros, ahí lo van a tener guardados, pues, ¿verdad? Y lo que se trata es vender las armas. Entonces, la economía de Estados Unidos es una economía de guerra. Ha vivido toda su vida en guerra. Y las ha perdido todas, entre comillas, ¿verdad? Las ha perdido todas. Pero los que ganan son los que venden las armas. Esos siempre ganan. Aunque los que se mueran sean los soldados, ¿verdad? Que son los que pagan el pato.
porque son los que se enfrentan al enemigo, dejan a la familia, dejan a los hijos, a la familia, madres sin hijos, y en fin, que le pregunten a ellos a ver si quieren la guerra. Ellos no la quieren, pero los que venden armas sí, ellos sí quieren, porque hay que vender los tanques, para eso se hacen las ametralladoras, para venderlas. Entonces es un negociazo, eso son miles de millones. Entonces eso lo ponen ustedes, y los impactos que ha tenido, pues, ¿verdad?, en la inflación, porque al ponerle tantas sanciones a Rusia, entonces Rusia ya no provee el gas y el petróleo que necesitan en Europa, ¿verdad? Aunque, como les explicaba anteriormente, ¿verdad?, Rusia se lo vende a la India se lo vende a Europa, Rusia se lo vende a China, y China se lo vende a Europa a 5 veces el precio. Ellos ganan con hacer de intermediarios. Así es como está Rusia. No ha tenido problemas económicos, se ha revaluado el rublo, se ha revaluado. Y en cambio los europeos están bien jodidos con la inflación. El euro está al mismo nivel que el dólar, al mismo nivel. Estaba muy por encima del dólar, ahora están al mismo nivel. Si el dólar está a 8 por 1, el euro también está al 8 por 1. En fin, esa parte geoestratégica, ese capítulo lo pueden hacer así, consultando fuentes en internet, en YouTube. Hay varios, pero yo sigo a tu profe de RI, y luego la caracterización, pues ya la hacen con datos de la inflación a nivel mundial, la inflación a nivel de Guatemala, ¿verdad? Que esa la pueden encontrar en el INE, en el Banco Guatemala. Ahí está la inflación, como está en Guatemala. Y esa es la lucha del Banco Guatemala, va a mantener la inflación controlada. Y luego viene el análisis de las hipótesis. También ahí tienen, afortunadamente, pues tuvimos trabajo de campo, tuvimos una encuesta. No lo estamos haciendo así solo con datos de internet, sino que hubo una encuesta, hay una opinión de la gente, eso le da un valor agregado a nuestra práctica. Tuvimos trabajo de campo. Yo estoy supervisando trabajos de la práctica integrada que solo con información de internet. Solo con información de internet. Entonces, eso es muy pobre. Ahí no hay investigación. Ahí prácticamente lo que hay es nada más copy-paste. Copy-paste, porque es lo que encuentran, ¿verdad? Lo que van encontrando en internet. Esta práctica se ha diferenciado por eso. Hemos hecho trabajo de campo. Afortunadamente, no nos hemos conformado solo con lo que encontramos en las fuentes bibliográficas, sino que también se ha hecho trabajo de campo. Y yo espero que el trabajo al final nos van a impresionar. Esperamos que así sea, porque no queremos tampoco mediocridades, ¿verdad? Mediocridades, no queremos ustedes no deben entregar trabajos mediocres, porque se acostumbra uno a entregar mediocridades, ¿verdad? Entonces ya se ha vuelto moda eso, ¿verdad? Que están las tesis son copy-paste. La tesis de Miguel Martínez, el vicepresidente de Guatemala, es una vil copia. Además,
no hizo los exámenes correspondientes en la facultad de ingeniería, y es ingeniero de la noche a la mañana. Y ahora dicen que es multimillonario, ¿va? Porque dicen que tiene un capital de 3.000 millones de euros guardados en España, en algún paraíso fiscal. Él ya salió de pobre, él y toda su familia. A él salió un artículo donde la casa que tienen los papás ahí en Antigua es una mansión. Atrás de la casa él vive una hermana y los suegros de la hermana, otra mansión. Es una investigación que hicieron unos muchachos de Vox Populi. No cabe duda pues que el tipo le sobra el pisto, ¿verdad? Y entonces, pero nosotros vamos a esperar un trabajo de calidad. Eso es lo que queremos, un trabajo de calidad, que donde haya análisis, haya esfuerzo, donde ustedes pongan ahí sí que en uso el cerebro y usen todas las técnicas que han aprendido en la facultad. Eso se va a ver reflejado en el informe. Eso es lo que esperamos, ¿verdad? Que haya un informe de calidad. Y nosotros lo vamos a leer. Entre mejor venga, mejor será, ¿verdad? Porque cuando los trabajos vienen buenos, uno dice, esto sí está bueno. Hasta se va como que es mantequilla, ¿verdad? Pero si viene muy macheteado, muy copy-paste, entonces ya uno comienza a leerlo con más detenimiento y para encontrar dónde están las fallas, ¿verdad? Las fallas del trabajo. Eso es mi mensaje, que hay un buen trabajo donde ustedes ganan y nosotros ganamos, porque por eso nos pagan, ¿verdad? Para que se vea pues que hubo aprendizaje. Y entonces, y además los que no trabajan, que también se cuiden un poco, porque tampoco vamos a andar, esta no es casa de beneficencia. Se los digo de una vez, no es casa de beneficencia. Si alguien no trabaja, si alguien no se conecta, va a perder la práctica. No van a pensar que aquí están ustedes con esos catedráticos que andan así regalando cursos. De una vez, no le da pena a uno dejar a alguien que no trabajó, a alguien que no estudia, que no trabaja, que no aporta. Yo no siento ningún cargo de conciencia de dejarlo, porque esta no es casa de beneficencia. Aquí vamos a que salgan preparados como economistas, no solo con el título, ¿verdad? Porque eso es lo que acostumbran en muchas universidades privadas, aunque la San Carlos también está cayendo en esas prácticas, de andar regalando cursos porque voten por el grupo tal, porque voten por el grupo. Ya creo que vienen elecciones ahí en la facultad de decano, y ya sabe uno de qué mal padecen todos esos pícaros que tenemos ahí nosotros en la facultad, que también son transeros, andan regalando puntos a cambio de votos, y eso no está bien. Eso es una desnaturalización, eso es corrupción, eso no debe ser, no debe llegar la corrupción a esos niveles, porque es un autoengaño, compañeros. Si uno no es profesional preparado, no le va a servir el título, de nada le va a servir.
porque le van a exigir, le van a decir, mire, hágame esto, y no lo puede hacer, entonces, está bien, váyase con su título a otro lado, ahí váyase a ver si le dan por cuello en algún ministerio, ¿verdad? Pero no debe ser así, debe ser por capacidad y por orgullo propio. Debe tener uno esa satisfacción de que le cuesten las cosas, ¿verdad? Máxima los que venimos de abajo, los que nos ha costado las cosas, que estábamos condenados a tal vez a ser campesinos, a ser ahí obreros, y nos hemos logrado superar. Apreciamos lo que es el esfuerzo propio. Está bueno, compañeros. Impresionenme como decía aquel cómico mexicano. Los polivoces, no sé si se acuerdan ustedes. Había un empleado que le pedía aumento al jefe y le decía, impresióname. Entonces, por favor, impresionennos. Hágalo por amor propio, ¿verdad? Esa práctica la gané porque puse mi empeño, puse mi esfuerzo y aprendí. No me la regalaron. No que me costó ganarla, pero la gané bien. Eso es. Y el licenciado Imeri es muy responsable en ese sentido. Él lleva los controles necesarios. Si hay alguien ahí que esté mal con el tema de la asistencia, platiquen con él. Tampoco él es un hombre despótico, ¿verdad? De que los va a dejar fuera, sino que quizás por lo que más dejaría fuera a la gente yo, sería por no aportar, por no entregar su parte, lo que les corresponde. Por eso dejaría yo sin pena a alguien, ¿verdad? Más que por asistencia, aunque la asistencia es bien dura en esta práctica, es del 80%, y así que ustedes juegan con su tiempo, ¿verdad? Si ya tienen una falta, procuro no meter otra, porque pueden ser que se queden a final de cuentas por un día que no se conecten. Pero más que todo, gánense. Tampoco se conformen con ganar con 61, pues, sino que se puede sacar más, porque no sacar más. Pero que sean trabajos dignos, con contenido, que impresionen, que tengan aporte, que lo lea, si lo lee alguien, diga, está bien, este trabajo ya le saqué jugo, hay buena información, hay buenos datos. Eso es lo que exigimos nada más, calidad y responsabilidad. Muchas gracias, compañeros. Ya son las 6, ¿verdad? Sí, vamos a despedir la actividad del día de hoy. Así es que nos vemos el otro sábado. Les recuerdo que envíen las notas de los compañeros de cada grupo y los trabajos que presentaron hoy, por favor. Pasen buena noche. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches.